selección de elementos debe considerar las lesiones comunes y el número de víctimas y la competencia del personal. Por eso en algunas empresas tenemos botiquines tipo A o tipo B de acuerdo al tamaño de la empresa o de acuerdo al tipo de riesgo que se presenta en cada una de las empresas. Su ubicación debe ser siempre de acceso rápido, es decir, que no coloquemos el botiquín en un lugar donde esté bajo llave y resulta que la persona que tiene la llave la tiene en el escritorio mantiene con llave, valga la redundancia. Entonces, siempre debe estar de libre acceso. Y si de pronto tenemos un botiquín fijo, que ese botiquín fijo no esté bajo llave. Es crucial contar su uso mediante registros para evaluar y mejorar los suministros. Por eso es que en cada botiquín vemos que hay un listado donde nos indica qué contiene cada botiquín. Es decir, tiene 5 pares de guantes, tiene 5 paquetes de gasas, 2 vendas elásticas y así sucesivamente, para controlar qué contiene ese botiquín, qué utilicé y que al momento que se llegase a presentar una nueva emergencia, podamos tener un botiquín listo y apto para actuar en situaciones de emergencia. No debe contener medicamentos y en caso de que tenga medicamentos, porque en la empresa existe un médico y o tengamos personas que de pronto manejen unas enfermedades que requieran que mantengan el medicamento, pero ya esto bajo prescripción médica. De pronto si en la empresa tenemos personas que son diabéticas, normalmente algunas de ellas llevan pues su insulina, la guardan en la nevera en la empresa, pero están bajo prescripción médica y saben que ese medicamento solamente se va a utilizar para esa persona. Entonces, en este caso, en el botiquín de primer auxilio no debe existir ninguna clase de medicamentos, ni siquiera un acetaminofén, ni siquiera un sal de frutas, ninguna clase de medicamentos, porque algunas personas son alérgicas a este tipo de medicamentos y vamos a empeorar la situación. Hay una legislación que nos dice que la resolución 701 del 2007 que establece la obligatoriedad de tener elementos de primeros auxilios en todos los establecimientos, sea públicos o sea privados. Entonces, por ende, en todas las empresas debe existir un botiquín de primeros auxilios como mínimo. Podemos tener uno fijo y podemos tener uno portátil en caso de que se llegase a presentar situaciones de emergencia como de pronto un sismo, un incendio, y que tengamos que movilizar a esas personas de ese lugar de la emergencia y llevarlos a un sitio seguro para poder prestar primeros auxilios. Al momento que decidimos prestar primeros auxilios, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a revisar el lugar, si el lugar es seguro para nosotros poder ingresar a prestar esos primeros auxilios. Procedemos a ¿qué? A tomar signos vitales. Necesitamos saber si esta persona está con vida o no. ¿Y qué son los signos vitales? Aquellas señales que nos indican que alguien tiene vida. Y dentro de estos signos vitales tenemos el pulso o frecuencia cardíaca, que ahorita vamos a ver los sitios donde podemos tomar el pulso, la temperatura, la respiración, el reflejo pupilar y la presión arterial. Cada uno de estos signos vitales tiene un equipo para nosotros poder tomar estos signos vitales. El termómetro, pues vamos a controlar la temperatura, que muchos botiquines pueden contar un termómetro, ya sea manual o un termómetro digital. Tenemos el estetoscopio, que está acompañado del tensiómetro y del reloj, que nos indica que nos sirve ¿para qué? Para tomar la presión arterial. Por eso es importante que los brigadistas o primeros respondientes de la empresa sepamos tomar la tensión arterial para poder dar una cifra correcta al momento que entramos a esa persona que está lesionada o que está sentada al centro asistencial. Una linterna ocular que nos sirve para mirar el reflejo pupilar y el pulsiómetro que nos sirve para también mirar lo que es la parte de cómo está el oxígeno en la sangre, es decir, la parte de nos va a decir tanto la respiración que tiene esa persona. Pulso o frecuencia. ¿Qué nos indica el pulso? La percepción táctica a través de la pared de las arterias del paso de la sangre durante los procesos de contracción y relajación del corazón, en el proceso de la diástole y la sístole. Simplemente que el pulso, esa expansión rítmica de esa arteria me está indicando que mi corazón está latiendo y que está mandando sangre al resto de mis organismos, ya sean las arterias. ¿Y cuáles son las cifras normales? Para los niños de meses, va de 130 a 140 pulsaciones por minuto. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo encontrar un niño de
5 meses, 2 meses que pueda tener unas pulsaciones de 130 y está bien. Puede tener unas de 135 y está bien. 138 está bien, hasta 140 pulsaciones por minuto. Niños de hasta 6 años, de 80 a 100 pulsaciones por minuto. Puedo conseguir el niño que tiene 90 y está perfectamente bien, va en ese rango de 80 a 100 pulsaciones por minuto. Para nosotros los adultos, de 60 a 80 pulsaciones por minuto, va en este rango. Puedo conseguir el paciente que puede tener 65, 78, 80 y está completamente, sus pulsaciones están normales. En los ancianos, o sea, los adultos mayores, vamos a conseguir pulsaciones menos de 60 por minuto. Y quiere decir que de pronto en la empresa tenemos un adulto mayor que tiene unas pulsaciones de 50, está bien para su rango de edad. Va un promedio de 60 a 40 pulsaciones por minuto. En lo posible, si tenemos el pulsómetro, podemos utilizarlo para disminuir el contacto con el paciente. Si no lo tenemos, simplemente vamos a hacer el procedimiento de tomar el pulso con nuestros 4 deditos, ya sea el índice, el anular, el del medio o el meñique para tomar el pulso. Jamás vamos a utilizar nuestro dedo pulgar porque este dedo pulgar tiene sus propias pulsaciones y vamos a confundir las pulsaciones de nosotros con las del paciente. Entonces lo ideal es que lo tomemos con el índice y el del medio. Sitio donde vamos a tomar el pulso. Tenemos un pulso carotidio, como observamos aquí en la imagen, lo encontramos en el cuello, que encontramos la arteria carotidia, y ahí tomamos el pulso carotidio, que es el que normalmente tomamos siempre en primeros auxilios. ¿Por qué? Porque es el más cercano al corazón, porque es el último pulso que se pierde. Entonces, por eso cuando vemos que llegó la ambulancia, llegó el paramédico, siempre observamos que el pulso que él va a tomar siempre va a ser el carotidio. Tenemos el pulso humeral, que queda aquí en la cara interna del brazo, que es donde normalmente nos colocan a nosotros el brazalete al momento de tomarnos la presión. Ahí, en esa cara interna del brazo, vamos a desplazar un poquito ese músculo que tenemos y ahí vamos a encontrar ese pulso humeral. Tenemos el axilar, como observamos acá, ¿verdad? Aquí en la parte exterior del brazo, ahí conseguimos ese pulso axilar. Normalmente en primer auxilio casi no lo utilizamos, pero en caso de que pronto tengamos una hemorragia, podamos detener la hemorragia haciendo presión sobre ese pulso, si es a nivel del brazo. Tenemos el radial, que queda en la muñeca, al igual que el cubital, que a veces escuchamos el pulso radial cubital. Tenemos el radio y tenemos el cúbito, que es donde normalmente tenemos nosotros que decimos la muñeca, ahí vamos a conseguir ese pulso. Tenemos el pulso femoral. Recuerde que el fémur es el hueso más largo que tiene el cuerpo humano y ahí posteriormente vamos a encontrar la arteria femoral, que vamos a tomar ese pulso femoral, que también al momento de hacer que hay una hemorragia a nivel del miembro inferior, es decir, de la pierna, vamos a detener esa hemorragia con ese pulso femoral. Tenemos el popliteo, que queda en la parte posterior de la rodilla, es decir, en la parte de atrás de la rodilla, ahí vamos a conseguir el pulso popliteo. El pedial o pedio, que queda en el dorso del pie, y el tibial posterior, que queda en los maleoles del pie, donde normalmente tenemos nosotros cerca de los tobillos, que observamos que ese pulso sube y baja. Al momento que estamos de pronto descalzos, siempre vamos a observar que ese pulso. Entonces, estos son los pulsos que normalmente en primer auxilio utilizamos, tanto para detener una hemorragia, como para ver si esta persona aún tiene latidos en su corazón. La temperatura es la medida relativa del calor a frío asociado al metabolismo del cuerpo. Normalmente pues tenemos una temperatura de 37.5, una temperatura normal de 37 a 37.5, es decir, la persona está bien, no tiene la temperatura elevada, lo que normalmente decimos no tiene un cuadro febril. Fiebre moderada, temperatura oscila en 38 y 39 grados.
Fiebre alta, la temperatura sube a más de 39 grados, de pronto conseguimos una temperatura de 40 grados. Entonces, cuando ya decimos que tiene una fiebre alta, esa persona que está lesionada o que tiene esa enfermedad súbita o cualquier persona que pues esté en momento tenga una fiebre alta. Hipertermia, que la temperatura es mayor de 45, es decir, que hiperalta, una temperatura más alta de lo normal. Hipotermia, la temperatura está más baja de lo normal. A veces encontramos personas que tienen una temperatura de 35 grados centígrados o de 36 grados centígrados. Esto nos va a indicar esta persona de pronto me vaya a entrar en un shock y ese shock me vaya a entrar en un paro cardiorrespiratorio. Hipotermia muy profunda, inferior a los 17 grados centígrados. Hipotermia profunda de los 17 grados centígrados, 28 grados centígrados. Y la hipotermia ligera entre los 28 a 35 grados centígrados. Lo ideal es que nuestra temperatura siempre esté de 37.5, de 37 a 37.5 o a 38 grados centígrados, que es lo normal, que nosotros siempre tenemos la temperatura. La respiración, que es el intercambio de, que dice que evita acercarse a la vía respiratoria del paciente, utiliza la mano y el abdomen para evaluar la respiración del paciente, aumentando de cuántas veces se mueve en su mano en un minuto. El intercambio gaseoso entre la atmósfera y nosotros, ¿verdad? Y este consta de dos fases, cuando inspiramos y cuando expiramos, o cuando inhalamos o cuando exhalamos. Esa la vamos a tomar como una sola respiración, es decir, cuando yo inhalo, cuando exhalo, pues una sola respiración. Ahora cuando hubo lo de la pandemia, lo del COVID, lo del SARS-CoV-2, este protocolo cambió. Nosotros no debemos acercar nuestra cara al paciente porque pronto puede haber carga viral y que fácilmente nos podemos contagiar de esa carga viral. O si de pronto este paciente o esta persona que está lesionada vomita, esos fluidos corporales también nos pueden caer a nosotros. Entonces, hoy en día, ¿qué observamos? Simplemente vamos a observar el tórax y el abdomen del paciente para verificar si esa persona no está respirando. Hay unos factores que determinan la variabilidad de la respiración. Cuando hacemos ejercicio o cuando estamos agitados, nuestra respiración puede aumentar mucho más. Cuando hay una hemorragia, también o puede aumentar o puede bajar el número de respiración, el género y la edad del paciente. Niños de meses tienen una respiración de 30 a 40 respiraciones por minuto. Niños de hasta 6 años, de 25 a 30 respiraciones por minuto. Los adultos, de 16 a 20 respiraciones por minuto. Y los adultos mayores, menos de 16 respiraciones por minuto. Hasta 12 respiraciones por minuto. Podemos decir que es una cifra normal para los adultos mayores, que contemos de 16 a 12 por minuto. Es decir, que si de pronto en la empresa o en la casa tenemos un adulto mayor, y al momento que estamos haciendo la valoración y verificando sus signos vitales y conseguimos que tiene una respiración de 14 respiraciones por minuto, el señor está perfectamente bien, porque va dentro de ese rango, de 16 a 12 por minuto. El reflejo pupilar, que es muy importante al momento de que nosotros vayamos a hacer esa valoración de ese paciente, nos indica que hay daños al sistema nervioso o la muerte, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar normalmente pues nuestras pupilas, provoca el cierre de la pupila y la oscuridad de su apertura a la luz. Al momento que nosotros estamos en la luz, pues la pupila siempre está un poquito cerrada. Cuando estamos en sitios oscuros, de pronto estoy en un lugar que tiene buena iluminación y llego a un sitio oscuro, un cuarto oscuro, automáticamente mi pupila se va a dilatar un poco. ¿Por qué? Porque necesita mucho más para poder adaptarse al lugar donde está la oscuridad. En caso que tengamos al momento de revisar ese paciente y que tenga de pronto unas pupilas dilatadas, significa que ese paciente puede tener un trauma craneoencefálico, puede tener una posible lesión de columna vertebral o el paciente está bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva, que es lo que normalmente pues observamos nosotros cuando revisamos al paciente. Solo verificamos que esas pupilas, ¿verdad?, estén contraídas, es decir, que estén pequeñitas
y no que encontremos esas pupilas dilatadas, ya que el mismo paciente me va indicando que va teniendo qué situación, complejidad tiene el paciente. La presión arterial, simplemente la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, y aquí vamos a tomar tanto la sístole como la diástole. La diástole es cual se trata de las pausas que hace el corazón entre el bombeo de sangre y la otra es la presión arterial mínima, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos la presión, siempre vamos a encontrar que nos van a dar dos cifras. Una primera, sería 120, 80, es decir, que al momento que colocamos el tensiómetro en el pulso humeral, aquí vamos a verificar que al momento que llevamos este tensiómetro hasta donde se despierta el pulso, vamos a empezar a tomar. Y el primer sonido que yo escuche aquí o cuando la aguja me empieza a hacer un movimiento, esa es la que yo voy a llamar sístole. Es la que expulsa, la sangre que expulsa el corazón hacia el organismo. Y la diástole viene siendo el último sonido que yo escucho al momento de tomar esa tensión arterial, que es el bombeo que hace de la sangre del corazón. Entonces vamos a tener siempre una presión arterial de 120, 80. Es decir, que al momento que yo tome la presión arterial a esa persona debe tener su cifra normal que sería de 120, 80. O de pronto hay pacientes que manejan de 110, 70 y eso me indica que es una presión normal. Cuando hay alteraciones en la presión arterial, notamos que hay hipotensión y hay hipertensión. Es decir, que encuentro hipotensión, que encuentro una cifra de 140. O sea, 100 en la sístole y 40 en la diástole. O cuando tengo una hipertensión, cuando consigo que tengo 140 en la sístole y en la diástole tengo un 90 o tengo 100. Entonces, al momento que tomemos la presión arterial, siempre debemos tener presente que la diástole es la que nos indica si esa presión está, si tenemos una hipertensión o si hay una hipotensión. ¿Cómo evaluar la presión arterial? El paciente en reposo, siempre que vamos a tomar la presión arterial, el paciente debe estar en reposo. Es que cuando nosotros vamos al médico, llegamos allá, el médico nos hace unas preguntas, nos dice siéntese o espéreme aquí en la camilla, para él poder dar una cifra correcta. Brazo debe estar a la altura del corazón, debe estar desnudo. O sea, es decir, que el brazo no debe contenerse, de pronto tiene una camisa, es decir, que se recoja un poco la camisa, ¿verdad? Para poder tomar la tensión arterial. ¿En qué brazo la debo tomar? Normalmente debe ser en el brazo izquierdo porque es el que está, el corazón se irradia más hacia acá y nos va a dar una cifra correcta al momento de tomar la tensión arterial. Pero también pues no hay ningún inconveniente que yo la tome pues en el brazo derecho. No haber tomado cafeína al momento que tomemos la presión porque también pues la cafeína nos altera un poco. No tabaco por 15 o 20 minutos previos a tomar la tensión arterial, no drogas estimulantes o de pronto esas bebidas energéticas que muchas personas toman, ¿verdad? Que eso también nos altera nuestro organismo y debe ser un lugar silencioso y tranquilo. ¿Por qué? Porque a veces el sonido, ¿verdad? También puede alterar a esta persona que le estamos tomando la tensión, incluso que a veces ni siquiera sufrimos de hipertensión y al momento que nos están atendiendo empezamos a sentir de pronto un poco de ansiedad y esto hace que se eleve un poquito pues nuestra tensión arterial. Los equipos tenemos un tensiómetro que es digital y tenemos el tensiómetro manual que trae el estetoscopio con su debido brazalete para tomar la tensión arterial. Es muy importante que si en la empresa tenemos el tensiómetro digital, verificar que las pilas o baterías que trae este tensiómetro estén en óptimas condiciones, que no estén desgastadas o que apaguemos el tensiómetro y no queden ellas encendidas allí porque se desgasta esa batería y al momento que vamos a tomar la tensión arterial nos vaya a dar una cifra errada. Entonces siempre para que tengamos claro si en la empresa o en casa tenemos un tensiómetro digital, que al momento que tomemos la tensión pues retiremos esas pilas o esas baterías
y que siempre sean unas baterías nuevas al tomarla para que no nos dé esa cifra errada, porque de pronto puedo darle una cifra errada a esta persona que le estoy tomando la atención y lo traslado al centro asistencial y, bueno, normalmente en el centro asistencial nuevamente le toman la atención y cuando entreguemos a ese paciente vamos a dar una cifra errada a esa persona. Entonces, por eso tengamos mucho cuidado al momento que tomemos la presión arterial. Entonces, en resumen, nuestros signos vitales son el pulso, la respiración, la presión arterial, la temperatura, el pulso, que ya sabemos que va de 60 a 100 por minuto en los adultos, respiración de 12 a 20 por minuto en los adultos, la temperatura normal de 36 a 37.5 grados centígrados y la presión arterial va de 80 a 120 para los adultos y de 60 a 80 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces sería nuestra expresión normal. Serían estos los signos vitales que al momento que nosotros prestamos primeros auxilios debemos revisar como mínimo, si de pronto en la empresa no tengo tensión arterial, como mínimo debo revisar pulso y respiración. A veces ni siquiera tomamos la tensión arterial, la temperatura, perdón, ¿por qué? Porque el momento que palpamos, que tocamos a ese paciente, nos damos cuenta, pues si la persona está fría, si está sudorosa o si de pronto está muy caliente y ya indicamos que puede tener una temperatura elevada. Pero si tengo el termómetro también digital, también debo verificar que sus pilas estén en óptimas condiciones. Y si tengo el de mercurio, bajar esa rayita de mercurio a una temperatura de 35 para que nos dé la temperatura exacta de esta persona. Activación del sistema médico de emergencia. Si ocurrió el incidente, si ocurrió el accidente o la situación de emergencia, automáticamente activamos a la brigada de emergencia de la empresa. Posteriormente, la brigada de emergencia activará a la institución o línea de emergencia 123, que es que pues la podemos llamar desde el celular, podemos llamar desde un teléfono fijo, que esta nos va a comunicar al centro regulador de urgencias y emergencias o nos va a direccionar a el organismo de socorro que nosotros, si de pronto, si es por eso, llaman que aquí nos van a indicar qué hacer en caso de situaciones de primeros auxilios. O si tenemos el número de la Cruz Roja, fácilmente también lo podemos llamar el 132 y aquí también nos van indicando qué hacer en caso de prestar los primeros auxilios. Automáticamente tenemos la institución de la primera respuesta que viene siendo que aquí, como llamamos al sistema de las instituciones de emergencia, automáticamente ya puede ser la ambulancia o la policía o bomberos de acuerdo al tipo de emergencia que tengamos, o de pronto de acuerdo a los organismos de socorro que tengamos en la ciudad donde nosotros estamos o en el lugar donde estamos, porque muchas veces no tenemos un cuerpo bombero, entonces me puede comunicar la línea 123 a una ambulancia o me puede comunicar a la policía que también son personas que están preparadas para darnos indicaciones en caso de primeros auxilios y posteriormente trasladarlo al centro hospitalario más cercano. De aquí la importancia de que en nuestros planes de emergencia tengamos ese plan de ayuda mutua donde nosotros podamos verificar cuáles son los centros hospitalarios más cercanos que nos quedan a nuestra empresa y llevar a esa persona a ese centro asistencial. O si de pronto tengo un servicio de ambulancia o de pronto la empresa de al lado también es una empresa que me presta los servicios de esa ayuda, también pues la puedo, lo que llamamos estas ayudas, ¿verdad? Que las áreas protegidas que en muchas ocasiones algunas empresas tienen, que tienen el servicio de ambulancia y llaman automáticamente a su área protegida. ¿Cómo actuar si se me presenta una emergencia? Primero que todo, conservar la calma. Si nosotros actuamos con calma, lo hacemos de la forma correcta. Cualquier tipo de emergencia, de pronto tenga un solo paciente que está lesionado, de pronto si tengo un incendio, un sismo, en fin, siempre voy a mantener la calma en situaciones de emergencia. Asegure el área, evitando peligros para usted y los afectados directos e indirectos. Siempre pues verificar que el área sea seguro, como se lo decía al principio, tanto para nosotros como para la persona que está lesionada. Porque de pronto fue en una vía frente a la empresa. ¿Será que esa área es segura para yo prestar primeros auxilios? Para el lesionado y para mí no es un área segura. Entonces hay que, y por eso siempre vamos a asegurar
esa área donde vamos a prestar los primeros auxilios, vamos a colocar esos conos, vamos a colocar esas cintas de peligro para evitar que tengamos más accidentes o evitar peligros para las demás personas. Identifique lo que sucedió, vamos a identificar qué fue lo que sucedió, si fue que la persona tuvo una lipotimia o desmayo, si de pronto fue que tuvo un accidente, si de pronto fue que se cayó por las escaleras, si de pronto fue que un automóvil se lo llevó por delante, en fin, siempre vamos a identificar y cuántas personas están lesionadas, porque aparentemente a veces vemos una, pero de pronto la persona que ocasionó el accidente también, o si fue una situación de emergencia, un sismo, un incendio, podemos tener varias personas lesionadas. Evite el pánico para actuar de la mejor forma. ¿Cómo evito el pánico? Pues calmándome, hacemos el ejercicio de respiración, respiramos, hacemos tres respiraciones y posteriormente, enseguida empezamos a, ¿qué? A calmarnos y nuestro cerebro ya se oxigena y empieza a pensar y actuar de la forma indicada. Activamos a la brigada de emergencia de la empresa, pues que son las personas que manejan la parte de primeros auxilios, o prevención del fuego o de evacuación en caso que se requiera. Entonces aquí automáticamente llamo, activo a esa brigada de emergencia de la empresa. Llama el número de emergencia local de su ciudad, informe lo que sucedió. Aquí informamos que ocurrió una situación de emergencia, tenemos tantas personas lesionadas, la persona presenta una hemorragia externa porque vemos que la sangre está saliendo al exterior, o de pronto tiene una fractura porque vemos la deformidad en ese miembro que está afectado. O sea, aquí vamos a informar todo lo que sucedió. Brinde los datos que solicitó el operador de la línea de emergencia, le va a preguntar cuántas personas hay lesionadas, están conscientes, están inconscientes, de la dirección completa del evento, punto de referencia, localidad, barrio, ciudad. Es decir, no se presentó en la calle 96 con avenida 20, por así decirlo, en el barrio Colina Real, de la ciudad de Santa Marta, donde estemos ubicados. No cuelgue el teléfono hasta que se lo indiquen, porque aquí pues también nos van a pedir otro tipo de nos van a pedir otro tipo de información y posteriormente hasta que no nos digan que colguemos, no vamos a colgar, mantengámonos en línea, o si de pronto solamente somos nosotros los que estamos con esa persona que está accidentada, ellos nos van a ir orientando qué debemos hacer en caso de prestarle los primeros auxilios hasta que llegue el personal capacitado para dar esos primeros auxilios a esta persona. Precauciones en el lugar del accidente, evaluación de la escena, observe la escena y su alrededor, como se les decía, verificar los peligros, el incendio, el tráfico, si hay armas, si hay condiciones asociadas, evaluar la situación, la toma de decisiones, pedir recursos. Recuerde que en la empresa pues yo tengo un botiquín y puedo prestar los primeros auxilios, bioseguridad, que son esas normas, ¿verdad?, que nosotros debemos cumplir al momento pues de prestar estos primeros auxilios, tener unos guantes como mínimo, una bata antifluido, tapabocas, lentes transparentes, entre otros. Pero como mínimo, en primeros auxilios, al momento debemos tener guantes, tapabocas y gafas de seguridad. Ahora, si solo tengo guantes, utilicemos solamente los guantes. El hecho es que no tenga contacto directo con las secreciones de esta persona. Recuerden, como se les decía al principio, esta persona puede tener un VIH, puede tener una hepatitis B, puede tener una hepatitis C, puede tener SARS-CoV-2, una bacteria, un hongo, y que al momento de que yo tenga contacto directo, es decir, que no tenga guantes, al momento de prestar primeros auxilios, me puedo contagiar o contaminar con lo que tiene la otra persona. Y recuerde que de pronto esa persona, por el dolor que tiene, por la lesión que sufrió, esa persona puede haberse vomitado, puede haberse poposeado, puede haberse orinado, puede haber sangrado, puede haber cualquier tipo de secreción. O soy yo de pronto quien puede estar contaminado, puede tener alguna enfermedad y que fácilmente se la puedo pasar a la persona que está lesionada o que está enferma. Entonces, por eso siempre debemos tener estas normas de bioseguridad, que son para proteger la vida del personal de la salud frente a los riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto al momento de desempeño de sus funciones. ¿Verdad? No solamente el personal de salud, sino nosotros como primer respondiente. Ven acá, Greti, no tengo guantes, ¿qué utilizo? De pronto tenemos la pregunta, no tengo guantes, ¿qué utilizo? Si no tengo guantes en el momento, porque fue en una vía, porque acabé de salir de la empresa y no tengo el botiquín cerca, puedo utilizar unas bolsas, ¿verdad? Eso de hecho es una barrera
para evitar el contacto directo con el paciente. O en algunas veces encontramos que en los botiquines de primeros auxilios ustedes ven que hay preservativos. El preservativo me sirve en caso de primeros auxilios, ¿para qué? Para un guante, para hacer como guante, mi mano me cabe en un preservativo. Ahora si de pronto mi mano es muy grandecita, puedo introducir 2 o 3 dedos, y si es una hemorragia, ¿verdad? Voy a hacer presión con esos 2 deditos, 3 deditos, para evitar ese contacto con esas secreciones de ese paciente. También me sirve ¿para qué? Para guardar una parte amputada. De pronto a esa persona se le amputó una falange, es decir, aquí en la parte de la manito, de los deditos, una falange, y esa falange yo la puedo guardar dentro de ese preservativo, después una bolsa con hielo, y lo conservo, que al momento que traslade a esta persona al centro asistencial, llevo esa parte amputada, y posteriormente ya el médico realizará el procedimiento y pues no va a quedar con movilidad, pero va a quedar con todos sus dedos completos. Entonces, vean que el preservativo, por eso es que lo tenemos dentro del botiquín de primer auxilio. Y de hecho el preservativo tiene 1100 usos, incluso que me sirve para guardar una billetera en caso de que de pronto exista una inundación en la empresa, o de pronto voy en la carretera, llevo mis documentos en el bolsillo, y voy en la motocicleta para que no se me mojen, lo puedo guardar allí. Entonces, por eso es que tenemos ese preservativo dentro del botiquín. El hecho es que tengamos siempre estas normas de bioseguridad. Puede ser mi compañero de trabajo de hace 20 años, pero yo no sé qué tiene mi compañero de trabajo, o de pronto soy yo, como se lo dije al principio, que puedo ser la que puedo estar con un hongo, con una bacteria, con cualquier enfermedad, y que fácilmente pues puedo contagiar a esta persona. Que es mi mamá, que es mi papá, igual utilice siempre guantes, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de contaminación. O a veces cuando nos toca prestar primeros auxilios, de pronto no tenemos agua cerca para lavarnos las manos y evitar que haya contaminación con este tipo de pacientes. Al momento que prestamos primeros auxilios, revisamos esos signos vitales y vamos a hacer una revisión primaria. En esa revisión primaria vamos a ver si hay una hemorragia ensanguinante, es decir, que si hay una hemorragia abundante en ese paciente. Manejo la vía aérea con control cervical, es decir, que si la persona no está respirando, voy a despejar sus vías respiratorias con control de la cervical, porque si toda persona que está inconsciente, que yo encuentro al momento de prestar primeros auxilios inconsciente, yo la voy a trabajar como posible lesionado de columna vertebral. ¿Qué quiere decir eso? Que automáticamente yo debo colocarle un collar cervical a esta persona al momento de prestarle los primeros auxilios. Por eso es que cuando vemos en los accidentes en nuestras vías, vemos que automáticamente la ambulancia, cuando llega al sitio, ¿qué hace el auxiliador de la ambulancia? Toma signos vitales y automáticamente coloca un collar cervical para tener ese control cervical de esa persona. Recuerde que en la cervical nosotros, con las 7 primeras vértebras que nosotros tenemos, por así decirlo, en la parte posterior o sea, en la parte del cuello, en la parte posterior de nuestra cabeza, y esas 7 vértebras, cualquiera de esas 7 vértebras que se lesionen, puedo dejar condenada a esta persona cuadriplégica, es decir, condenada a una cama de por vida. Entonces, por eso siempre vamos a asegurar la cervical. El manejo de la vía aérea, que en caso de que tengamos que hacer, abrir esas vías respiratorias, es decir, inclinar un poco, hacer la maniobra frente-mentón, inclinar un poco la cabeza hacia atrás, debemos siempre tener ese control cervical, es decir, coloque el collar cervical para que automáticamente con este collar cervical hagamos el manejo de la vía aérea. Ventilación, la circulación, déficit neurológico, que hay cuando que estamos mirando las pupilas de ese paciente para mirar si tiene comprometida, si hay una lesión de columna vertebral, si de pronto tiene un trauma craneoencefálico. También miramos la movilidad de sus brazos y sus piernas, y la exposición y ambiente, ¿verdad? Al que está expuesto a este paciente, ¿verdad? Y que todo esto revisamos al momento que atendemos a este paciente que está lesionado o que tiene una enfermedad súbita. Si tenemos un paciente que tiene una herida, nos dice que las heridas son lesiones que generan la pérdida continuada de la integridad de los tejidos blandos. Por tejidos blandos entendemos la piel, músculos, tejidos subcutáneos, órganos, tendones, nervios, entre otros. Como vemos aquí, la piel tiene unas capas, que tiene la dermis, la epidermis, ¿cierto? Y hay una parte que es la piel, que es la que es por encima, que es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano, que es la piel. Debajo tenemos una parte que es grasa o tejido adiposo,
y debajo de esta grasa tenemos los músculos y posteriormente hay tendones, ¿verdad? Entonces podemos conseguir personas que están lesionadas, que tienen una contusión, es decir, que tienen un golpe, que normalmente nosotros decimos, no fue que la persona se golpeó, que eso es una contusión, o de pronto fue una herida punzante, es decir, que se la hizo con un objeto punzante o cortopunzante, en este caso podemos decir de pronto un bolígrafo o de pronto una navaja, de pronto un cuchillo, de pronto un bisturí, una abrasión, que es lo que normalmente nosotros escuchamos como laceraciones o raspaduras, ¿verdad? Que también lo consideramos como heridas o una abulsión, y cuando ya tenemos la amputación. Y de pronto el momento que tuvo el accidente, esta persona tuvo una amputación de este miembro. ¿Cuál es el manejo de las heridas? Primero que todo, siempre se los he dicho, normas de bioseguridad, utilice los guantes, antes de utilizar los guantes, lávese las manos, utilice los guantes y vamos a revisar dónde está la herida, qué tipo de herida tiene. Lavar con apósitos estériles, es decir, con una gasa que esté estéril, que es la que normalmente viene en el paquetico, en el botiquín de primeros auxilios, tenemos esa gasa estéril, con agua o solución salina. De hecho, ustedes ven en el botiquín que hay una botellita de agua. ¿Es agua para qué? Para lavar la herida, o hay solución salina que de pronto la hemos escuchado como hablar como la dextrosa o el suero fisiológico, ¿verdad? Con esa agua es la que voy a lavar. Algunas dextrosas vienen de 0.5, que esa es dulce, esa no debemos utilizar al momento de realizar ninguna herida, realizar un manejo de una herida, o de pronto hacer una curación, no debemos utilizar esa agua, ¿verdad? Que es de 0.5, esa dextrosa que es de 0.5, porque como es dulce, a veces no sabemos que de pronto la persona puede ser diabética, o puede tener una hiperglicemia, es decir, que tiene elevada el azúcar, aunque la persona no sea diabética, y esto me va a generar más complicaciones. Y uno de los objetivos principales de los primeros auxilios es evitar esas complicaciones. Entonces, por eso encontramos esta solución salina, que es la que nosotros conocemos como la dextrosa al 0.9%, que es la que nos coloca cuando estamos allá en la clínica. Esa la conseguimos en el botiquín, y como como ella tiene sal, nos ayuda a hidratar nuestra herida también, y nos ayuda a secar o a cicatrizar mucho más rápido. De pronto encontramos en el botiquín que tenemos isodine, que tenemos yodopomina. Si lo que tengo en el botiquín es solo eso, pues manejamos eso, pero normalmente ya hoy en día en los botiquines lo que está es agua o solución salina, ¿verdad? Que son mucho más efectivos al momento de hacer una curación o de manejar una herida. Y hay jabón también que de pronto si por una mordedura de un animal, un perro, hay que lavar la herida para quitar esa secreción, es decir, esa saliva que me dejó ese perro allí en esa herida, y evitar más contaminación. Entonces, primero lavamos con jabón y posteriormente ya vamos a limpiar con el agua o la solución salina. O de pronto, si la persona cayó en un lugar donde hay mucha tierra y resulta que esa herida se llenó de tierra, de sucio, también pues la lavamos con agua y con jabón, y posteriormente la limpiamos con la solución salina. Desde el centro hasta 3 centímetros por fuera de la herida. Siempre vamos a limpiar la herida de lo menos infestado a lo más infestado, es decir, de adentro hacia afuera. Siempre vamos a limpiar de adentro hacia afuera, porque normalmente el lado afuera, lo que son los bordes de las heridas, es lo que está más contaminado. Entonces, si yo empiezo a limpiar de afuera hacia adentro, voy a llevar la contaminación hasta el centro de la herida, y va a haber más complicaciones con esta herida. Y en primer auxilio lo que queremos evitar son complicaciones. Retire cuerpos extraños si son accesibles y pueden extraer con facilidad. No, de pronto vemos que cayó un mugre, una tierra, o hay una piedrecita, si yo la puedo retirar, lo hago. Si de pronto fue que una ventana se rompió o algo, y si veo ese vidriecito que está afuera y que yo lo puedo retirar, lo hago. Si no, inmovilizo ese cuerpo extraño y traslado a esta persona al centro asistencial, porque a veces queremos retirar el cuerpo extraño y de pronto nos va a generar mucho más lesión. O de pronto la persona se quedó vamos a suponer que le quedó un clavo introducido en la herida, y tendemos a retirar el clavo. No, no es el deber ser, no debemos retirarlo, porque de pronto ese clavito o ese objeto cortopunzante está impidiendo que la hemorragia aumente.
pronto está haciendo presión a una arteria y evita que ella desangre más. Al momento que yo lo retiro, va a haber mucho más sangrado o puedo comprometer de pronto una arteria, una vena, un vaso capilar o un tendón o un músculo de esta persona que está lesionada, la que tiene la herida. Secar con un apósito seco, es decir, ya limpié con esta gasita húmeda con solución salina, posteriormente tomo otra gasa y voy a secar la herida, ¿verdad? Para evitar que sea poco de bacterias. Recuerde que en los lugares húmedos, cuando crecen mucho más, las bacterias. Entonces seco con un apósito, cubro con apósito estéril y posteriormente realizo un vendaje, es decir, un vendaje compresivo, un vendaje que simplemente me va a servir para que para ajustar este apósito que no se vaya a caer. Ahora, si de pronto mi botiquín es tipo A, que no tiene unas vendas elásticas, yo puedo simplemente coloco mi gasita estéril y puedo colocar micropor o espadadrapo y colocarlo alrededor para tapar, para que fijar este apósito. Evitar usar alcohol o agua oxigenada en la herida. ¿Por qué? Porque el alcohol es un fijador, me va a fijar mucho más la bacteria en este lugar. Entonces, por eso el alcohol en el botiquín de primeros auxilios lo encontramos para desinfección de qué? De nuestras manos, en el caso de que no tengamos agua cerca, o de desinfectar nuestro instrumental, es decir, necesito unas tijeras y necesito cortar una gasa, un apósito, o necesito cortar un microporo, una espada, entonces yo desinfecto esa tijera con ese alcohol, pero jamás lo vamos a utilizar en una herida. Incluso cuando una persona se desmaya, tampoco utilicemos el alcohol. Evitar remedios caseros. En algunas ocasiones escuchamos, no, que yo le eché café y se detuvo la hemorragia que tenía esta persona. Sí, el café es un anticoagulante, pero lo ideal es que no utilicemos ningún tipo de remedios caseros, ¿verdad? Porque si esto, le eché café, como en algunas ocasiones escucho que dicen, no, le eché café, resulta que esos granitos de café van a quedar dentro de esta herida y al momento que llevemos a esta persona al centro asistencial le van a hacer un lavado y va a empeorar más esta situación, ¿verdad? Porque hay que sacar granito por granito y le va a doler mucho más a esta persona. Y de pronto nos vaya a generar contaminación en esta herida. Evitar usar el algodón. Mire que cuando nosotros manejamos las heridas, no utilizamos algodón, sino gasas, apósitos que puede ser una tela limpia, o dentro del botiquín conseguimos apósitos que son mucho más grandes que una gasa. Y aquí, ¿por qué no usamos el algodón? Porque el algodón me va dejando moticas. Entonces, esas motas de ese algodón van a quedar dentro de la herida y me van a contaminar esa herida. Entonces, en ningún momento utilicemos alcohol, evitemos los remedios caseros y evitemos utilizar algodón al momento del manejo de alguna herida. Si tenemos quemaduras, la quemadura es una lesión de la piel u otro tejido orgánico causada por el calor o debido a la radiación o radioactividad, la electricidad, la fricción o el contacto de sustancias químicas. Las temperaturas térmicas provocadas por el calor se producen cuando algunas o todas las células de la piel o otros tejidos son destruidos por líquidos calientes, sólidos calientes, quemadura por contacto o llamas, quemaduras por llamas. Tenemos las quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado, de acuerdo pues a la gente que nos ocasionó este tipo de quemaduras. Y tenemos la quemadura de primer grado, que simplemente es la que es la superficial de la piel, la que vemos que cuando la piel se enrojece, se coloca solamente roja, hay tipo ardor y sale una que otra ampollita. Cuando tenemos una quemadura de segundo grado, ya ahí pues vemos que compromete un poco más la piel y tenemos que hay ardor, hay dolor, hay bastantes ampollas, incluso ya me va a comprometer la dermis y la epidermis. Y tenemos la quemadura de tercer grado, que ya cuando hay acartonamiento de la piel, los tejidos se han muerto, puede haber lesiones en los tendones, en los músculos. Entonces, eso es de acuerdo al tipo de agente que nos ocasione la quemadura. Por lo menos cuando es una por agua hirviendo, me cayó agua hirviendo allí en la parte superficial de la piel, me cayó encimita. Ahí hablamos de una quemadura de primer grado.
que solamente salió el enrojecimiento, la ampollita. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a colocar a esta persona que tuvo esa quemadura, la vamos a colocar esa área que está afectada bajo, abrimos el grifo, la llave, la pluma, como le llamemos, y la vamos a colocar esa parte que está afectada en esa agua. ¿Para qué? Para que se hidrate esa piel que está quemada, se hidrate y automáticamente salen unas bolsitas. Ustedes se dan cuenta que van a salir unas tipo ampollas. Estas ampollas por ningún momento las vamos a romper. ¿Por qué? Porque estas ampollas me sirven para hidratar esta piel que fue quemada, por así decir. Entonces, en algunas ocasiones las personas tienden a romper las ampollas, no. Esas ampollas nos sirven para hidratar mucho más y mantener pues nuestra temperatura allí. No vamos a colocar ningún tipo de medicamento sobre esta quemadura. En algunas ocasiones decimos, no, que vamos a colocar alguna crema, algún ungüento. No. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en el botiquín de primeros auxilios no encontramos ningún tipo de cremas para quemaduras. Simplemente hacemos eso, colocamos apósitos y llevamos a esta persona al centro asistencial. Quemadura de segundo grado, cuando de pronto me quemé con un aceite caliente, ¿verdad? Las ampollas son mucho más grandes, hay más comprometimiento de la piel, hay ardor, hay dolor. Simplemente vamos a limpiar esa quemadura con agua, con solución salina o con agua, la tapamos y la llevamos al centro asistencial. Y cuando ya hay quemadura de tercer grado, que ya está toda la piel acartonada, es decir, está toda negra, aquí pues ya hay comprometimiento de tejidos, tendones, músculos. Llevamos a esta persona al centro asistencial y normalmente este tipo de quemaduras ocurren ¿por qué? Por llamas o por electricidad, que vemos que de pronto esas personas ya han perdido esa parte de ese miembro que fue afectado por la quemadura. No eché como en algunas ocasiones que remedios caseros, que no, que voy a echarle aceite, que le voy a colocar tomate, o que le voy si voy, después que me quemé con el mofle de la moto, voy a hacerle el aceite de la moto. No, nada de eso, porque eso, ¿qué va a hacer? Nos va a infectar la quemadura. Entonces aquí lo ideal es que simplemente quemadura de primer grado, colóquela sobre el grifo para que automáticamente vaya bajando la temperatura y el cuerpo automáticamente crea su mecanismo de defensa, que crear esas ampollas, y que las ampollas en ningún momento se deben de romper. Tenemos las hemorragias, que es la salida de la sangre al exterior, y que estas se dividen en hemorragias externas e hemorragias internas. Las externas producidas por la ruptura de los vasos sanguíneos a través de la piel. Recordemos que nosotros tenemos vasos sanguíneos. Dentro de esos vasos sanguíneos tenemos las arterias, las venas y los vasos capilares, que son los más superficiales de la piel. En la interna, la ruptura de algún vaso sanguíneo en el interior del cuerpo o de órganos altamente vascularizados. Es decir, en la hemorragia externa la sangre sale, vaya la redundancia, al exterior, y podemos identificar fácilmente qué tipo de hemorragia se está presentando. Cuando tenemos una hemorragia arterial, es decir, que se comprometió una de esas arterias donde, recordemos un poco cuando estábamos tomando el pulso, en uno de esos puntos ocurrió la hemorragia, la sangre de esta hemorragia arterial sale roja, brillante, viva, y sale intermitente con cada pulsación. Es decir, que cada vez que mi corazón está latiendo, va saliendo la sangre esta arterial de acuerdo a las pulsaciones, ¿verdad? Y sale roja, brillante, viva. Esta es una de las hemorragias, por decirlo así, más rápido que debemos atender, porque la hemorragia arterial, pues no me lo indica, ella está por la arteria, y la arteria lleva sangre con oxígeno. Y aquí fácilmente la persona me puede entrar en un shock o me puede entrar en un paro cardiorrespiratorio, y este paro cardiorrespiratorio me puede llevar a la muerte. Por eso es importante atender este tipo de hemorragias. Si tengo varios pacientes y observo que está saliendo una sangre roja, brillante, viva, ya yo sé que identificar que es una hemorragia arterial. O simplemente con el apósito, con la gasa, yo puedo darme cuenta, al momento que la coloco, qué tipo de hemorragia es. La venosa, la sangre sale un poco, puede salir abundante o puede salir escasa, y sale roja oscura, tipo vino tinto. ¿Por qué? Porque esta sangre no lleva oxígeno. Es decir, que solamente se comprometió las venas, ¿verdad? Las venas, recuerden que ya no lleva oxígeno, entonces esta sangre sale de ese color.
Y la capilar es la que le llamamos la superficial, que de pronto yo iba pasando, me laceré, me raspé y salió forma escasa la sangre, es decir, que se rompió un vaso capilar y son hemorragias que son mucho más fáciles de tratar. Es decir, que si tengo 3 tipos de paciente y tengo uno con una hemorragia arterial, con una venosa y con una capilar, al primero que voy a atender va a ser el de la hemorragia arterial, posteriormente atiendo el de la venosa y por último el de la capilar, ¿verdad? En este tipo de casos. El control del sangrado es solo el primer paso, llamar rápidamente a la línea de emergencia, porque en muchas ocasiones al momento que prestamos los primeros auxilios en caso de una hemorragia, solamente hacemos presión, pero esta hemorragia, ¿verdad? De acuerdo al tipo de hemorragia, se me puede complicar, como se lo dije al principio, y me puede entrar en un shock o un paro cardiorrespiratorio. Entonces, en primera instancia, voy a tomar un apósito, una gasa limpia, una tela limpia, lo que yo tenga cerca, sea un pañuelo, sea una panola, sea sea una camiseta, lo que yo tenga, si de pronto en el momento no tengo apósitos o no tengo gasas o no tengo ventas triangulares en la empresa, ¿verdad? Aquí llamamos un apósito, algo pero que esté completamente limpio. Yo voy a aplicar presión directa con ambas manos sobre esa herida, pero siempre y cuando al momento de valorar ese paciente, Greti, ¿sí? vamos a hacer algo, qué pena contigo. Lo que pasa es que veo que tenemos varios usuarios que nos están manifestando que se les fue el audio, pero yo te he estado escuchando perfectamente y lo noto porque Maye sigue con el proceso de interpretación. Porfa que nos notifiquen a través de PIR si la escuchan bien nuevamente y a quienes tengan de pronto error con el sonido, por favor salir y volver a ingresar porque desde acá no hemos tenido ninguna falla con lo visual ni lo auditivo. Por acá nos dicen si se escucha, perfecto, listo, quería confirmar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Listo, entonces como les decía, al momento de una hemorragia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar presión con ambas manos, con un apósito limpio, con una tela limpia, ¿verdad? Siempre y cuando al momento de la valoración yo vea que no hay fractura. ¿Y cómo sé que no hay fractura? Porque no veo una deformidad en esa área, porque de pronto puede ser una fractura expuesta, es decir, que el hueso salió, rompió los tejidos y por ende por eso presenta la hemorragia. O simplemente fue por algún objeto que me ocasionó la hemorragia o el tipo de herida que tengo. Entonces vamos a hacer primero presión directa sobre esa herida. Si esa herida, si esa hemorragia no se me detiene al momento de hacer presión directa, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar un vendaje, forma de círculo, para pues, sujetar ese apósito y seguir haciendo presión sobre esa herida. No se me detuvo la hemorragia, ¿qué hago? Elevo el miembro que está afectado, es decir, que si fue este miembro que está afectado, esta pierna es la que está afectada, de que aunque vemos que tiene la hemorragia a nivel del fémur, voy a elevar un poco esta pierna a altura del corazón del paciente, o sea que la voy a llevar a este nivel, ¿verdad? Para detener que haya retorno sanguíneo y posteriormente se detenga la hemorragia. No se detuvo la hemorragia. ¿Qué sigo haciendo si todavía no ha llegado la ambulancia? Voy a hacer presión directa sobre la arteria más cercana. Acordémonos cuando vimos los pulsos que veíamos, que teníamos por aquí cerca, un pulso femoral que queda aquí en la ingle, lo que normalmente llamamos el pliegue de la pierna. Allí vamos a encontrar un pulso, que es el femoral. Allí voy a hacer presión directa sobre ese pulso para que automáticamente deje de qué? De fluir la sangre, deje de salir la sangre al exterior. Entonces voy a hacer presión con mis manos sobre ese pulso. ¿Cómo funciona esto? Yo siempre coloco el ejemplo de la manguera. Tenemos una manguera, estamos rociando el jardín, llegó alguien y pisó la manguera, cortó el fluido. Al momento de que yo llego y hago presión directa sobre esta arteria, automáticamente detengo la cantidad de fluido de sangre que está saliendo. Entonces, hago presión, detengo un momento, suelto un poco lentamente para que nuevamente irrigues sangre a la extremidad y posteriormente sigo haciendo presión hasta llegar al centro asistencial.
¿Cuándo voy a utilizar el torniquete? El torniquete lo utilizamos siempre y cuando hago estos tres procedimientos y no se me detiene la hemorragia, automáticamente aplico torniquete. O cuando hay una amputación, es decir, perdió esta parte del miembro y aquí, que normalmente le llamamos muñón, aquí vamos a colocar el torniquete para evitar que esta persona siga sangrando más, que esa hemorragia me vaya a generar un shock, un paro cardiorrespiratorio y posteriormente la muerte. Entonces ahí es cuando voy a aplicar el torniquete. No es que en muchas ocasiones no tengo un sangrado y automáticamente voy a aplicar el torniquete. No, el torniquete es la última instancia que nosotros aplicamos cuando prestamos los primeros auxilios. Si alguna de estas te falla, es que automáticamente voy a utilizar el torniquete debido a la gravedad de la lesión que tenga la persona. Y si es amputación, pues no voy a hacer presión, no voy a levantar, sino simplemente voy a utilizar el torniquete. ¿Cómo empaquetar la herida correctamente? De pronto hemos escuchado empaquetar heridas, porque a veces las heridas son muy profundas, como observamos aquí, que es una técnica muy crucial para el control de la hemorragia. Vamos a utilizar nuestro guante, vamos a tomar abundante gasa, ¿verdad? O material estéril. Esto nos sirve ¿para qué? Para hacer la presión y para promover la coagulación y se detenga la hemorragia. Entonces vamos y de pronto vemos que es un orificio muy grande que tiene esta persona, vamos a hacer el empaquetamiento, ¿verdad? Entonces vamos a colocar varias gasas o varios apósitos, lo vamos a introducir sobre dentro de esa herida, dentro de ese orificio, vamos a colocar varias gasitas o apósitos hasta que nos llegue el nivel de la piel y vamos a seguir haciendo presión. No vamos a simplemente colocarla arriba, ¿cierto? Porque aquí no estamos haciendo nada, que no estamos haciendo el proceso de coagulación. Vea que cuando hacemos presión, automáticamente yo hago un proceso de coagulación. Entonces, por eso cuando ustedes de pronto tienen una herida, cualquier herida, estaban pelando una manzana o algo y se lesionaron el dedito, normalmente uno lo que hace es presión sobre esa herida. Entonces aquí cuando tenemos este tipo de heridas o de hemorragia, simplemente vamos a hacer este tipo de empaquetar la herida correctamente y trasladarlo hasta el centro asistencial. Tenemos la fractura, que es la pérdida de solución de continuidad de una superficie, o sea, es decir, la ruptura de un hueso puede ser total o parcial. Se dice que se puede partir todo el hueso o romper todo el hueso, o simplemente puede haber una fractura parcial de los ligamentos. O a veces encontramos pequeñas fisuras que no vemos esto, sino que el hueso está normalmente y solamente vemos como un hilito, por así decirlo, o vemos que está rajadito ahí y hay presencia de dolor. Ya ahí pues toca, ya eso lo ven, eso se ve con radiografía, lo ve el médico ya con radiografía. La abierta, como se lo decía al principio, el hueso se rompe y sale al exterior, es decir, que rompe tejidos, rompe piel, rompe tendones, rompe músculos, incluso puede romper hasta una arteria o una vena o un vaso capilar y por eso ocurre la hemorragia. Y la cerrada, el hueso se partió, se fracturó, pero no salió al exterior. Incluso esta puede ser más complicada porque no estamos viendo que ese hueso salió y si hacemos un mal movimiento de este miembro que está afectado, ese hueso se puede correr un poco y afectar una arteria, una vena, y nos va a generar una hemorragia a nivel interno. ¿Y cómo sé que hay una hemorragia interna? Porque se presentan hematomas o equimosis, es decir, se pone esta área roja, el área, hay calor en esa área, se siente caliente esa área, o empieza a salir sangre por alguno de nuestros orificios naturales. Entonces, por eso nos damos cuenta que el paciente tiene una hemorragia interna. ¿Cuáles son los síntomas y signos de una fractura? Hay edema, es decir, hay hinchazón, equimosis, que es lo que yo les decía, que se presenta en los hematomas, los rojos o pequeños moraditos en el área donde se presenta la fractura, como observamos aquí. Aquí hay equimosis, hay una deformidad, miren que aquí nosotros conocemos pues nuestra anatomía y aquí vamos a ver que el hueso está un poco, que el área, que el miembro que está afectado está un poco deforme. Hay crepitación, es decir, que hay ese chasquido, se escucha ese chasquido al momento pues, que nosotros estamos valorando o revisando ese paciente. Hay dolor intenso,
la persona se va a quejar de mucho dolor y aunque la persona esté inconsciente, aunque la persona esté inconsciente, nos va a hacer un gesto de dolor en su cara al momento que nosotros palpemos el lugar donde está la fractura. Posible acortamiento de la extremidad, la vamos a ver un poco más corta que la otra extremidad. Hay sangrado cuando ya la fractura es abierta, incapacidad funcional, es decir, que a la persona le duele. Si le decimos puede levantar la pierna, puede levantar el brazo, el área que está fracturada, y le imposibilita el movimiento, le imposibilita levantarlo, o sea, automáticamente decimos, aquí hay una fractura. Disminución de la fuerza, incluso aquí la persona puede, como se decía, el mismo dolor hace que de pronto se orine, se popusee, se vomite, hasta se desmaye del mismo dolor que tiene esta persona. En caso de fracturas, evitar acudir a personas no acreditadas, porque a veces de pronto dicen, no, es que tuve una fractura y voy a donde, en muchas ocasiones dicen, no, voy donde el curandero, donde el sobandero, y como no vemos, sino que es una fractura cerrada, entonces la persona acude allá, lo mismo que cuando es de 15, lo que hablamos de torcedura de tobillo o de la mano, la persona normalmente dice, no, yo voy donde un señor que me componga la mano y listo. No, siempre vamos al centro asistencial y en caso que prestemos los primeros auxilios, porque fue alguien en la empresa que presentó estos síntomas y signos, ya automáticamente decimos, hay una fractura y procedemos a inmovilizar con unas férulas, ¿verdad?, que tengamos en la empresa o inmovilizadores para evitar mayor complicación y trasladar a esta persona al centro asistencial. Si no tengo férulas, no tengo en la empresa, no tengo inmovilizadores, yo puedo crear mis propios inmovilizadores. Yo puedo utilizar tablillas, colocarlas a ambos lados de la extremidad, o puedo utilizar cartones y hacer las férulas y poder inmovilizar ese miembro que está afectado. Cuando hablamos de luxación, que es desplazamiento persistente de una superficie articular, recuerde que las luxaciones se dan en las articulaciones. ¿Cuáles son nuestras articulaciones? En las uniones de ¿qué? De dos huesos, por lo menos los hombros, eso. Ahí tenemos una articulación. En el codo tenemos una articulación. En la muñeca tenemos una articulación. En la cadera, donde está el fémur, allí tenemos una articulación. En la rodilla tenemos una articulación y en los tobillos tenemos una articulación. Entonces, cuando hay desplazamiento de esta articulación, hablamos de luxación, ¿verdad? Lo que a veces normalmente conocemos o escuchamos que dice la gente, no, se me salió el hombro, se me zafó el hombro, se me zafó el codo, se me zafó la mano. Eso es cuando hablamos de luxación, que hay desplazamiento de esa articulación. Si no hay síntomas, ¿cuáles son? Hay edema también, por eso es importante que saber identificar cuando hay una fractura y cuando hay una luxación. Mire que en la fractura también hay edema, que es la hinchazón, ¿cierto? En la luxación también hay edema, hay deformidad. En la fractura también hay una deformidad y en la luxación la hay. Dolor intenso, vea que observamos que también en la fractura había dolor intenso, en la luxación también lo hay. La posición inusual o antagónicas del miembro, incapacidad funcional, que a veces la persona no puede mover la extremidad donde se está presentando la luxación, disminución de la fuerza. La única diferencia que hay entre una luxación, ¿cómo voy a identificar yo que hay una luxación y no una fractura? Es que no hay crepitación, es decir, que no hay chasquido al momento de que yo estoy valorando o atendiendo a esta persona. Nuevamente les repito, evitar acudir a personas no acreditadas. Es decir, no vamos a irnos que yo voy donde ese señor que compone, no, siempre vayamos al centro asistencial. Aquí simplemente ¿qué vamos a hacer? Vamos a inmovilizar ese miembro que fue afectado por esa luxación. El E15, ¿sí? Son las 4:52 para que porfa agilices un poco con la teoría y podamos dar un espacio de preguntas que tenemos varias a través de PIR, ¿vale? Perfecto, listo. Si ya termino aquí con el esguince, que nos habla que es la separación momentánea de las superficies articulares provocando la lesión o ruptura total o parcial de los ligamentos. Aquí cuando nosotros decimos me doblé el pie, me doblé la mano, los síntomas son, hay edema, hay equimosis, vea que aquí se presenta la equimosis, dolor intenso, incapacidad funcional y disminución de la fuerza. La diferencia también de la fractura es que no hay chasquido. Y aquí simplemente vamos a hacer un vendaje para inmovilizar y de acuerdo al tipo de esguince
aquí vamos al médico, ya el médico nos dice qué tipo de 15, si es tipo 1, si es tipo, 15 tipo 2 o es 15 tipo 3. En el 15 tipo 1 yo puedo mover un poco mi extremidad, me duele, pero puedo moverla, ¿verdad? En mi incapacidad de 1, 2, 3 días. El 15 tipo 2 no puedo mover tanto la extremidad, hay bastante edema, bastante dolor y mira, la persona puede estar incapacitada durante 15 días. O el 15 test, que ya es mucho más complejo, no hay ningún tipo de movilidad y por ende ahí toca hacer ya terapias a esta persona y su incapacidad va a ser más o menos de 1 mes. Y recordarle evitar acudir a personas no acreditadas.